Hola y bienvenidos a todos a nuestro taller de agosto de jardinería y de huertos familiares. Yo me llamo Ana Regalado y soy la coordinadora del invernadero en Valle Verde. Y el tema de este taller de este mes va a ser sobre la cosecha y la conservación de alimentos, ¿verdad? En específico vamos a hablar de la cosecha de nuestros jardines de verano y cómo conservar y enlatar y guardar esos alimentos que agarramos del jardín, nuestra cosecha, para permitir que nada se vaya a tirar, nada vaya, y que todo vaya a ser usado a lo máximo que se puede usar, ¿verdad? Porque con guardar esas cosas podemos usarlos por más largos tiempos y enlatarlas y conservarlas de una manera bien. Lo podemos hacer, hasta podemos guardar la comida por todo el invierno. Entonces, ese va a ser nuestro tema principal de hoy. Para empezar, vamos a hablar, antes de hablar de nuestra cosecha y de todo eso, vamos a hacer un breve reviso del contenido de julio. Y lo que vamos a revisar del mes de julio es nuestro tema del jardín, ¿verdad? Y no del tema de nutrición y tampoco de, de lo que aprendimos sobre el tema de nutrición en julio. Porque lo que hicimos en julio fue algo un poco diferente que los otros meses. En julio hicimos un repaso de todos los temas de nutrición de todo el año, ¿verdad? Desde enero hasta junio. Entonces, si quieren ver ese video, si quieren ver la lección o el taller de julio entero, lo pueden ver aquí en nuestra página de YouTube. Va a estar, la pueden buscar y lo pueden ver en total para agarrar toda esa información si lo quieren ver de nuevo, si no lo han visto antes. Y después de hacer ese breve repaso del tema de jardinería de julio, vamos a hablar del tema de nutrición y de salud de este mes, que vamos a hablar sobre las grasas. Luego vamos a hablar de la cosecha y el almacenamiento de nuestros alimentos, que es nuestro tema de jardín de este mes. Y después de eso, nuestro tema del cambio climático va a ser sobre el cambio climático y las pandemias, ¿verdad? ¿Cómo afectan las pandemias el cambio climático? Vamos a aprender un poco sobre eso. Y luego, para terminar, vamos a hablar de nuestros pasos de acción contra el cambio climático. Y en este caso es hablar sobre cómo podemos prevenir y hacer cosas para ayudar que el cambio climático no vaya a ser peor y para ayudar que ese cambio climático no vaya a afectar a las pandemias mundiales, ¿verdad? Y esos son pasos, vamos a hablar de pasos a corto y a largo plazo, ¿verdad? Cosas que podemos hacer ahorita, hoy en este día, para permitir que las pandemias no se vayan a salir de control. Y también cosas que podemos hacer a largo plazo para evitar que el cambio climático vaya a hacer que las pandemias ocurren con más frecuencia o con más altos y negativos efectos, ¿verdad? Efectos altos y negativos. Y para terminar vamos a hacer nuestros anuncios. Pero para continuar, vamos a hablar de el tema de jardinería que aprendimos en julio, que fue la polinización, ¿verdad? En julio hablamos de todas partes de la polinización, pero en particular hablamos de las flores, ¿verdad? Porque las flores son las partes de las plantas que van a polinizar uno al otro, ¿verdad? Que tienen las partes para hacer ese proceso de polinización. Y esas partes fueron las partes masculinas y femeninas, ¿verdad? Y el mes pasado aprendimos que esas partes masculinas y femeninas pueden ser en una flor, las mismas dos partes pueden ser en una flor o pueden ser en dos partes, pueden ser separadas y estar en dos diferentes flores, ¿verdad? Aquí vemos dos ejemplos de eso. Vemos aquí una flor que tiene las partes masculinas y la parte femenina en una flor, ¿verdad? Y la parte masculina es la parte que da el polen para el proceso y la parte femenina es la parte que recibe el polen para ser polinizada, ¿verdad? Aquí el otro ejemplo es cuando esas dos partes, la parte masculina y la parte femenina, están en dos flores separadas. Aquí podemos ver que la flor masculina aquí, no, en el tallo, tiene un tallo bien delgado y bien largo, pero no tiene fruta en el tallo, ¿verdad? Es solamente una flor y esta flor hace la función de
añadir el polen a las otras flores, ¿verdad? De proveer el polen. Aquí vemos la flor femenina. Y la diferencia puedes ver aquí, y esta es una planta de calabaza, ¿verdad? Pero también lo puedes ver en plantas de pepino, en melones, en calabazas de invierno, todo eso, ¿verdad? Pero aquí podemos ver que la flor femenina tiene un fruto pequeño en vez de tener un tallo, ¿verdad? Y esta flor va a recibir el polen. No va a dar polen, pero lo va a recibir y va a ser polinizada. Y con esa polinización hacemos que la fruta vaya a crecer, ¿verdad? Un ejemplo de lo que pasa cuando la flor no está polinizada bien o no está polinizada, punto, es que la flor se aborta, ¿verdad? Aquí vemos una flor de jitomate o de tomate que no fue polinizada y lo que pasa aquí es que la planta dice, oye, no estoy esta flor no está polinizada, ¿para qué voy a invertir energía en esta flor que no se va a convertir en fruta y que no va a dar semillas, ¿verdad? Y entonces lo que hace la planta es que aborta la flor. Lo que puedes hacer para prevenir esto es, puedes hacer la polinización manual, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de hacer la polinización manual con un pincel, ¿verdad? Agarras el polen de la flor masculina y luego lo llevas a la flor femenina. Los jitomates, lo que puedes hacer para prevenir este caso en particular, como la flor del jitomate es una flor que tiene las dos partes en una flor, puedes agarrar un pincel y nomás tallarla ahí mismo en la flor o de ir de flor en flor, porque esa vibración que haces con el pincel va a hacer que se poliniza la planta, ¿verdad? Ese movimiento pequeño va a hacer que se poliniza la planta. Y el tema del cambio climático de la cual hablamos en julio fue sobre crear hábitats acogedoras para polinizadores, ¿verdad? Porque con tener polinizadores como abejas y mariposas y diferentes y pájaros así, no vas a necesitar polinizar tus plantas a mano, ¿verdad? Porque ellos van a hacer ese trabajo por usted. Entonces, lo que podemos hacer para crear un hábitat de bienvenido acogedor para los polinizadores es plantar flores, ¿verdad? Plantar flores que les gustan a ellos, porque con atraerlos con esas flores también van a mover y volar entre las flores de nuestros vegetales y van a polinizar nuestros vegetales. Y también, como les mencioné, si quieren ver más sobre este tema, si quieren aprender los detalles y cómo hacer todo esto, pueden repasar o pueden ver el video de Julio para aprender todos estos temas. Pero para continuar, vamos a hablar ahorita de nuestro tema de nutrición y de salud de este mes, que son las grasas. Y vamos a empezar con hablar de las grasas un poco, ¿verdad? La grasa, aunque tiene una historia un poco negativa, es una parte esencial de la dieta humana, ¿verdad? Según la Administración de Alimentos y Medicamentos, la grasa se encuentra tanto en plantas como en animales. Cuando observa la etiqueta nutricional de los alimentos envasados, puede ver la cantidad total de grasas y también los diferentes tipos de grasas que contiene esa comida, ¿verdad? Ese alimento. Y vamos a hablar de los 3 tipos principales de grasas. Vamos a hablar de las grasas saturadas, de las grasas insaturadas y de las grasas trans o hidrogenadas, ¿verdad? Para empezar, la grasa saturada se encuentra en productos de animales, como la carne de res, el cordero, el pollo y la carne de cerdo, de puerco, ¿verdad? Y por lo general son sólidas a temperatura ambiente. También se puede encontrar en productos horneados, en condimentos, en salsas, en productos lácteos, postres, pizzas, aderezos para ensaladas y bocadillos, entre otros productos, ¿verdad? Se recomienda que las personas mantengan su consumo de grasas saturadas a menos del 10% de su consumo total de calorías cada día,
¿verdad? Entonces, las grasas saturadas, la cantidad recomendada es 160 calorías o 17.7 gramos, ¿verdad? Cada día no quieres comer más de eso. Y puedes encontrar la cantidad de grasas en gramos y en porcentaje en las etiquetas de nutrición de su comida, ¿verdad? Luego vamos a hablar de las grasas insaturadas. Y estas grasas se encuentran en las plantas y generalmente son líquidas a temperatura ambiente. Las fuentes de grasas insaturadas incluyen aguacates, pescado, mayonesa, aderezos para ensaladas a base de aceite, nueces, como vemos aquí, aceitunas y semillas. Y la cantidad recomendada por día de este tipo de grasa es 46.7 gramos. Y esto es porque estas grasas son más saludables para nosotros, ¿verdad? Que las grasas saturadas o las grasas hidrogenadas o las grasas que también se conocen como las grasas trans. Estas grasas, las grasas hidrogenadas, las grasas trans, se encuentran naturalmente en pequeñas cantidades en los lácteos, la carne de res y el cordero. Las grasas trans también se forman artificialmente cuando se procesan los alimentos, ¿verdad? Como en artículos que contienen aceites parcialmente hidrogenados, como las galletas, vemos aquí las papas, la pizza, todo eso. Las grasas trans son las grasas menos saludables y deben consumirse lo menos posible. Revise las etiquetas nutricionales de los alimentos que come regularmente y asegúrese de que no contengan grasas trans. Si los tienen, es recomendado cambiar a un alimento alternativo sin grasas trans, ¿verdad? Es más saludable, ojalá ustedes vayan a querer hacer ese cambio, ¿verdad? Y las grasas trans y las grasas saturadas se han relacionado con mayores riesgos de colesterol alto y enfermedades cardíacas. Así que es muy importante limitar nuestro consumo de las saturadas y de las hidrogenadas, que también se conocen como las grasas trans, y enfocarnos más en comernos grasas insaturadas, como las grasas que vienen de nueces o de aguacates o de aceite de olivo y cosas así. Y ya hablamos de los tipos de grasas, pero ¿por qué necesitamos grasa en nuestra dieta? ¿Verdad? ¿Por qué tenemos que usarla? Porque antes mucha gente habló del peligro de comer grasas, ¿verdad? Pero no es peligroso. Al contrario, necesitamos las grasas, ¿verdad? Para nuestro cuerpo, nuestra dieta. Porque son esenciales para que nuestros cuerpos funcionen correctamente, ¿verdad? Las vitaminas A, D, E y K requieren que las grasas sean absorbidas en nuestros cuerpos, ¿verdad? Así que estas vitaminas no van a ser absorbidas en nuestros cuerpos sin grasa. Entonces necesitamos grasa para tener estas vitaminas en nuestros cuerpos. Las grasas también ayudan a almacenar energía, respaldan procesos corporales importantes como la coagulación de la sangre, el funcionamiento del sistema nervioso, las funciones del sistema reproductivo y nuestra respuesta inmune, ¿verdad? Así que las grasas ayudan todas esas partes de nuestros sistemas y nuestras funciones corporales. También ayuda a mantener nuestra piel y nuestro cabello saludables y también es necesaria para un crecimiento y desarrollo adecuado, ¿verdad? Pero no es la única cosa que debemos de comer, que debemos de consumir, ¿verdad? Es parte de una dieta completa. Entonces, la cantidad diaria recomendada de grasa es de 78 gramos de grasa por día, ¿ok? La mayoría de eso debe de ser grasas insaturadas, ¿verdad? Y también puedes comer un poco de grasas saturadas, y también un poco de las grasas hidrogenadas, de las grasas trans, pero trata de bajar esa cantidad y comer más de estos dos tipos de grasas de aquí. Un consejo de cocina de salud que debemos de pensar cuando estamos hablando de grasas es el hecho de
como prepara su comida es muy importante, ¿verdad? De la manera que prepara su comida es muy importante para su salud. Si come muchas verduras, está bien, ¿verdad? Pero si las fría en aceite, está perdiendo muchos de los beneficios para su salud, ¿verdad? En vez de tener esas vitaminas de los vegetales, a lo mejor se pierden esas vitaminas y estamos comiendo vegetales que están cubiertos en aceite, ¿verdad? Que no es tan saludable para nosotros. También con cocinar de este modo, de esta moda, de este método, con este método, aumentamos la probabilidad de desarrollar colesterol alto, ¿verdad? Porque la grasa que comemos puede cubrir nuestras arterias y esto limita el flujo sanguíneo al corazón y al cerebro, ¿verdad? Con comer muchas grasas saturadas y muchas grasas hidrogenadas, esto puede pasar. Entonces, también puede aumentar el peso y las posibilidades de volverse obeso, ¿verdad? Y aumenta las posibilidades de desarrollar enfermedades cardíacas y de desarrollar el diabetes en uno, ¿verdad? Entonces, en lugar de usar manteca o grasas hidrogenadas y saturadas para cocinar nuestros alimentos, podemos usar aceite de oliva, ¿verdad? Aceite de oliva ligero o aceite vegetal, que es más saludable. Y también podemos usar el aceite en aerosol, que ayuda a limitar el uso excesivo de aceites en la cocina, porque nomás rociamos nuestros vegetales antes de freírlos, o podemos rociar nomás nuestros comales antes de cocinar, ¿verdad? En vez de echarle mucho aceite. Y también podemos hornear nuestras verduras en lugar de freírlas, perdón, porque es más saludable, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer para tener una dieta saludable y una de esas cosas es enfocarnos en la cantidad de grasas y los tipos de grasas que estamos comiendo. Y para continuar, vamos a hablar de la cosecha, ¿verdad? Un desafío común para los nuevos jardineros es saber cuándo cosechar nuestros vegetales, ¿verdad? Las diferentes plantas tienen diferentes requisitos de tiempo para desarrollarse y diferentes signos que muestran que estén listas. También les vamos a mandar un folleto de plantación en cuadros, o ya les mandamos, perdón, en abril, de plantación en cuadros, ¿verdad? Y es importante, si tienes preguntas o si quieres más información, consultar ese folleto de plantación en cuadros de primavera para obtener consejos sobre cuándo cosechar los cultivos comunes de verano de sus jardines. Como dije, este folleto fue este folleto se distribuyó en abril, pero también se puede adjuntar a esta unidad, o también nos puedes preguntar a nosotros, a su coordinadora, y se lo podemos mandar de nuevo si ya no lo tienen. Las herramientas que vas a necesitar y que están recomendadas para cosechar son guantes de jardín, tijeras de podar, una canasta para recolectar su cosecha. También puede ser una bolsa o puede ser un contenedor más o menos grande. Y opcional, también tijeras regulares o un cuchillo que ven aquí. Un tenedor o garra de jardín manual también les ayuda con la tierra si está muy compactada. Y para empezar, vamos a hablar de cómo cosechar las lechugas y las espinacas, ¿verdad? La manera de cosecharlas es cortar las hojas exteriores mientras la planta crece, ¿verdad? Este método se llama cortar y volver. De esta manera, crecerá más la lechuga o las espinacas. También el cilantro la debes de cortar de esta manera. Y luego después lave bien y guarda las espinacas y la lechuga en un recipiente rociado con agua, ¿verdad? Esto va a ayudar que se mantenga fresco y luego pon ese contenedor en el refrigerador. La mayoría de las lechugas cortadas solo durarán unos días en el refrigerador antes de marchitarse, entonces es muy importante cosecharlas cuando las vas a usar,
¿verdad? Y es mejor usarlas y comerlas de inmediato para tener todos los beneficios de esas vitaminas y de esa planta, ¿verdad? Y también esta manera se puede usar para el col rizada, las acelgas, la mostaza, el bok choy, el cilantro y las albahacas, ¿verdad? Solamente cortar las hojas exteriores. La albahaca es un poco diferente porque lo que quieres hacer es cortar las hojas y el tallo también, y los quieres cortar arriba de donde están creciendo otras dos hojitas, otro par de hojitas, porque con hacer eso la planta se va a hacer más grande y va a proveer más albahaca con el tiempo, va a crecer más. Entonces, para continuar, vamos a hablar de las zanahorias, las cebollas y los rábanos. Para empezar, las cebollas, puedes decir que las cebollas están listas cuando sus hojas se caen y se vuelven amarillas o marrones, que significa que ya no está creciendo la planta, ¿verdad? Lo que tienes que hacer es desenterrarlas y guardarlas en un lugar fresco y seco, ¿verdad? Como en una alacena. Las cebollas verdes se cosechan cuando están aproximadamente 6 pulgadas de largas y si se dejan más tiempo, el sabor de la cebolla se intensificará, ¿verdad? Entonces, si no la quieres tan picosa y tan intenso el sabor, tienes que sacarlas antes de que crezcan muy altas. Y sácalas enteras del suelo porque cuando sea necesario para usarlas para cocinar, porque ellos también no se guardan tan bien en el refrigerador, pero las cebollas verdes, si las quieres guardar por más rato, ponlos en un frasco con un poquitito de agua abajo, mételas así después de lavarlas y guárdalas en el refrigerador. Las zanahorias y los rábanos están listos cuando los hombros salen de la tierra. Vamos a decir, pues, ¿qué son los hombros de la zanahoria? Los hombros simplemente son la parte de arriba de una zanahoria, ¿verdad? Esta parte de aquí, cuando empieza a salirse o empieza a empujar la tierra y midan al menos media pulgada de ancho, ya están listos para sacar. Por lo general, las puedes sacar a mano, pero si el suelo está muy compactado o muy duro, puedes usar un pequeño tenedor de jardín para aflojar la tierra alrededor o el suelo alrededor de las zanahorias y de los rábanos para aflojarla antes de jalarlas. Porque si no haces eso, si está muy dura la tierra, se te pueden quebrar las zanahorias y vas a perder la mitad o más de tu cebolla. Perdón, de tu zanahoria y de tus rábanos. Los rábanos también es muy importante decirles que si lo dejan demasiado tiempo en el suelo, se pueden volverse leñosos y duros en textura y van a tener un sabor demasiado fuerte. Así que es mejor cosechar los rábanos más pronto que tarde. Y para continuar, no los frijoles, pero los ejotes más, se volverán más duros a medida que crezcan. Entonces es importante cosecharlos cuando tengan entre 3 y 4 pulgadas de largo y porque van a estar más tiernos y dulces cuando estén de este tamaño. Y los vas a cosechar con pellizcarlo desde el vid, desde la planta, y guardarlo en el refrigerador o usarlo de inmediato. Entre más grandes crezcan las vainas, más duras se volverán. Y siempre puedes dejar algunos ejotes en la vid para que se sequen y para guardar semilla y plantarlas el próximo año. Pero no vayas a dejar muchos porque luego la planta no va a producir más. Entonces uno o dos puedes dejarlos en la planta. Y con los ejotes, entre más cosechas, más producirán. Y con los frijoles, perdón, deberíamos de cambiar esto, pero los frijoles, esos no los quieres cosechar cuando estén verdes. Con los frijoles es diferente, los quieres dejar en la planta hasta que la planta entera se seque, porque luego vas a poder agarrar esas vainas secas y sacarle los frijoles y luego secarlos
de nuevo hasta que estén completamente secos y luego los puedes guardar en el almacén para cocinar, para hervirlos y todo eso. Entonces, esa es la diferencia entre los frijoles y los ejotes. Aunque se ven similar, estos son ejotes o también frijoles, los tratas de una manera diferente. Los ejotes los quieres cosechar frescos y los frijoles los quieres cosechar cuando estén secos. Para continuar, vamos a hablar de la berenjena, ¿verdad? Coséchala cuando estén brillantes, ¿verdad? La piel debe de ser brillante como esta, porque si se vuelven más opacos, y arrugados, se vuelven amargos y tienen una textura bien no agradable. Y la variedad de berenjena china está lista cuando tiene de 8 a 10 pulgadas de largo. Y los chiles jalapeños o serranos poco a poco van a cambiar de color y se van a calentar cada vez más o se van a poner más picosos cada vez. Entonces, los quieres cosechar cuando tengan entre 4 a 6 pulgadas de largo y es muy importante utilizar guantes o lavarse la mano después de cosecharlos, ¿verdad? Porque no quieres tocarte la cara con esos aceites de los chiles porque te va a arder. Entonces, puedes usar guantes y luego quitarte los guantes o puedes usar puedes cortarlos y cosecharlos con tus manos, pero luego ve y lávate las manos antes de tocar tu cara, tu pelo, lo que sea. Entonces, los pimientos dulces, los chiles dulces, los debemos de cosechar cuando estén verdes, firmes y de entre 4 y 5 pulgadas de largo. Quieres permitir que 1 pulgada del tallo se permanezca en la fruta y los debes de comer de inmediato porque así van a saber mejor y van a tener todas sus vitaminas y no van a perder nada de calidad. Pero también los puedes cosechar cuando están verdes o puedes esperar hasta que los pimientos se pongan rojos, porque con esperar, con el tiempo se van a poner más dulces. Pero con hacer esto, también vas a tener una cosecha más pequeña. Entonces, si quieres una cosecha más grande, con más frutas, con más pimientos, coséchalos cuando estén verdes, pero si quieres los pimientos más dulces que puedes tener, pero solamente vas a tener unos pocos, coséchalos cuando empiecen a cambiar o cambian de color completamente. Los tomatillos se deben cosechar cuando la fruta esté firme y la cáscara se haya abierto, ¿verdad? Entre más maduros son, más dulces van a estar. Así que si quieres una salsa más agria o un poco que no esté tan dulce, los puedes cosechar más temprano. Y lo contrario es verdad para los tomates. Es importantísimo dejar que los tomates permanezcan en la planta hasta que estén completamente maduros, porque de esta manera vas a tener el mejor sabor que puedes tener de esa fruta. Y sabes cuando están listos porque van a cambiar de color completamente. Muchos tipos de jitomates o de tomates son rojos, pero también puedes tener tomates verdes, amarillos, morados. Así que haz un poco de investigación sobre el tipo de tomate que plantaste y de qué color debe de ser y luego coséchalos cuando cambien de ese color. Y también debe de ser brillante y firmes cuando estén listos. Si están muy, muy blanditos o muy aguaditos, se pasaron. Entonces, trata de cosecharlos cuando todavía estén un poco firmes y apenas se están poniendo blanditos. La okra, que en español se llama quimbombo, se debe de cosechar cuando tengan de 2 a 4 pulgadas de largo, la variedad verde, o si tienes la variedad roja, cuando están de 4 a 6 pulgadas de largo. Entre más grandes son, más resistentes y más leñosos se van a volver, así que es como la berenjena y los ejotes
es mejor cosecharlos más temprano que tarde. Y los tallos son muy gruesos, así que vas a necesitar un cuchillo afilado o unas podadoras, ¿verdad? Porque no los vas a poder jalar así con tus manos de la planta. Los pepinos, entre más pequeños estén, más dulces y más tiernos van a estar. Entonces, si planeas encurtir los pepinos, es mejor cosecharlos cuando estén pequeños, ¿verdad? Pero si los quieres más grandes o no es una variedad que vas a encurtir, los puedes dejar en la vida hasta que crezcan más grandes. Pero como la variedad japonesa que está lista cuando mide de 10 a 16 pulgadas de largo, ¿verdad? Pero es importante que todas variedades de pepinos las coseches cuando todavía tengan un poco de brillo y cuando las espinas todavía estén en el pepino, porque si se empiezan a caer y se empiezan a poner así más no tan brilloso, se le quita lo brillo, es que se están pasando de madurez y van a tener muchas semillas. Entonces, cuando los vas a cosechar, los quieres cortar de la vid con unas podadoras y dejar un poquito de tallo en el pepino. Y entre más cosechas del pepino, más va a producir. Porque esta es una planta que si le cosechas, va a producir más y más y más. El calabacín se puede cosechar cuando llegue a 4 pulgadas de largo, ¿verdad? Puedes cosechar cuando está muy pequeño. Y entre más pequeño, mejor va a ser el sabor y no va a tener tantas semillas, así que vas a poder usar toda la fruta. Pero si quieres más alimento, si quieres tener una calabacita más grande, lo puedes dejar, pero va a tener más semillas y va a perder un poco del sabor. Así que es mejor cosecharlas cuando estén más chiquitas, como hemos dicho, más pronto que tarde. También puedes cosechar las flores y las puedes rellenarlas de queso o freírlas para poner en quesadillas o cosas así. Son muy deliciosas y tienen un sabor bien único. A mí me encantan mucho las flores de calabaza, pero para continuar, vamos a hablar de cómo conservar nuestros alimentos, ¿verdad? O cómo preservarlos ya que los hayamos cosechado. Hay varios métodos para preservar la cosecha de nuestros jardines, ¿verdad? Las técnicas de preservación son muy importantes para que todo su trabajo duro en su jardín no se desperdicie, ¿verdad? Hemos trabajado mucho en nuestros jardines y queremos preservar esta comida para que no se desperdicie y para usarlo a lo máximo que podemos. Pero a veces nuestros jardines van a producir más vegetales de los que podemos usar en un momento, ¿verdad? Así que es importante saber cómo preservar nuestra cosecha porque nos brindará el mejor beneficio para el tiempo y energía que invertimos, ¿verdad? No vamos a tirar la fruta porque la vamos a enlatar, la vamos a embotellar, la vamos a secar y guardar para meses o semanas cuando nuestro jardín no esté produciendo como está produciendo en el verano. Entonces, el primer método que vamos a hablar es del secado y deshidratación de nuestros alimentos. Aquí en el área de la bahía vivimos en un clima que es lo suficiente cálido para secar parte de nuestra cosecha al sol. Los tomates secados al sol son especialmente deliciosos y para secarlos al sol solamente seleccione tomates que son firmes y frescos, córtalos en rodajas finas de aproximadamente 1/4 de pulgada y colóquelos en una bandeja de malla en el sol. Así, esta es una estructura que puedes hacer o comprar que es como un horno solar. O también, como les estoy diciendo, solamente agarra una bandeja de malla, de metal, y pon las rodajas ahí y ponlas en el sol. Si las quieres colocar en una bandeja para hornear como esta, es muy importante ponerles
una bandeja de plástico, una malla de alambre entre los jitomates y la bandeja de hornear, o un pedazo de papel para hornear, porque si no se van a pegar a la bandeja y se van a ser muy difíciles de remover. Entonces, cuando ya hayas cortado todos tus tomates y cuando ya los hayas colocado en su bandeja, su malla, lo que sea, los vas a poner en un día muy caliente, los vas a poner en pleno sol por algunas horas, ¿verdad? Y a lo mejor si está muy, muy caliente, así más de 100 grados de Fahrenheit, a lo mejor solamente necesitan un día y se van a secar. Pero si no se secan en ese día completamente, los puedes meter en la noche y luego sacarlos de nuevo el próximo día para que se sequen más. También las vas a querer cubrir con algo, con una malla o puede ser con un pedazo de estopilla para evitar que las moscas o otros insectos se paren en ellas cuando se están secando. Y si después de este proceso sus tomates todavía tienen algo de humedad, las puedes meter en el horno para terminar el proceso. Vas a querer ajustar su horno a la temperatura más baja, que es alrededor de 140 grados Fahrenheit o 60 grados centígrados. Y vas a dejar la puerta un poco entreabierta para que el aire fluje y ayude en secarlas. Es importante vigilarlas con cuidado para que no se quemen, porque esto puede pasar si las dejas ahí por mucho rato. Y también puedes usar su horno únicamente para sacar la cosecha en vez de colocarlos en el sol. Y tomará entre 2 a 6 horas para secar completamente los tomates a 140 grados Fahrenheit o 60 grados centígrados, dependiendo en el tipo de tomate y el grosor del corte. Para los ajos y las hierbas, es importante cosecharlos cuando ya están bien maduros, dejarlos y lavarlos bien, secarlos después de lavar, así es quitarle la lava que quedó, y luego atarlos en racimos y cuélgalos boca abajo en un gancho en la cocina hasta que se sequen completamente. Eso se puede hacer con el perejil, con el cilantro, con el orégano, con diferentes hierbas culinarias que estás creciendo. Y también para los ajos, cuando los coseches, secarlos es muy importante para que no se vayan a echar a perder, no vayan a agarrar mojo o algo. Y cuando estás secando las hierbas o el ajo, es muy importante revisarlas para ver si no tienen signos de mojo o descomposición antes de colocar las hierbas secas en frascos de vidrio para el almacenamiento. Porque si tienen mojo o si se están si tienen signos de descomposición, no se van a guardar por un rato. Y también necesitas asegurarte que estén secas, secas, secas para que no se vayan a echar a perder. También puedes colocar las hierbas secas en una bandeja para hornear y luego colocarlas en el congelador hasta que estén congeladas y luego colocarlas en una bolsa segura para guardarlas a largo plazo en el congelador. Y las recetas que requieren hierbas frescas se pueden usar en las mismas medidas cuando se secan. Así que una cucharadita de hierbitas frescas va a ser igual a una cucharadita de hierbas secas. Y aquí también pueden ver que el ajo se puede trenzar y almacenar en un lugar fresco y seco. Para hacer esto van a necesitar los ajos que todavía tienen el tallo en el bulbo. Entonces van a empezar la trenza, que es una trenza normal, con un nudo inicial. Y esto se hace van a poner un ajo así y luego otro ajo encima y luego el ajo de en medio va a estar hasta más arriba. Lo que vas a hacer es vas a envolver el tallo del bulbo 1 sobre los tallos 1 y 2. ¿Ves? Sobre los tallos 2 y 3. Pueden ver aquí que el 1 que estaba debajo de 2 y 3 lo vamos a poner sobre los tallos 2 y 3. Y luego lo vamos a poner debajo del bulbo 1 y luego subirlo de nuevo. Así que les estamos
lo ponemos aquí sobre el 2 y 3, lo vamos a subir por acá y va a quedar aquí arriba, ¿verdad? Y luego lo vamos a poner sobre los ajos 2 y 3 otra vez, pero esta vez nomás por encima y lo vamos a dejar ahí. Luego vamos a apretarlo todo, apretando el 2 y 3 y para hacer se acerca del nudo. Y luego vas a continuar haciéndole una trenza normal. Y también hay videos en YouTube o puedes hacer investigaciones de cómo hacer esto, pero hay muchos videos que puedes ver para intentar hacer esto con sus ajos si quieres. Y para continuar, vamos a hablar de cómo enlatar nuestras comidas, ¿verdad? O sobre el embotellado o el enlatado. Antes de comenzar, cuando quieres hacer eso, es muy importante lavar sus frascos de vidrio y sus tapas y esterilícelos en agua hirviendo por 10 minutos, ¿verdad? Porque esto ayudará a evitar que se forme mojo dentro del contenedor y la comida después de enlatarlo. Porque si se forma mojo, si hay bacteria o algún virus o algún hongo dentro del frasco o el envase, se va a echar a perder la comida. Entonces, los vas a querer hervir por 10 minutos y luego mantén las tapas y los frascos en esa agua caliente hasta que estés listos para usarlas. Entonces, existen muchos métodos o herramientas para embotellar y enlatar sus alimentos, ¿verdad? Algunos ejemplos incluyen máquinas envasadoras de baño de agua eléctricas, envasadoras a presión o el método simple de baño de agua. Consulte el folleto de conservación para obtener instrucciones sobre cómo hacer una envasadora de baño de agua con equipo de cocina que probablemente ya tienes en casa o que puedes encontrar fácilmente en una tienda local de segunda mano. Si puedes invertir un poco de dinero en algunos suministros de conservería, ahorrarás mucho dinero a largo plazo y tendrás una manera de almacenar grandes cantidades de alimentos que durarán todo el invierno. Entonces, no voy a hablar ahorita del proceso de cómo hacerlo, pero hay muchos recursos. Unos les vamos a dar nosotros, pero hay otros recursos en línea, en YouTube. Puedes ver diferentes videos de cómo enlatar y embotellar jitomates, salsas, ejotes, diferentes cosas para guardarlos para el invierno y para que no se vayan a echar a perder. Yo tengo este libro que se llama el Blue Book, que es una guía a preservar y tiene recetas y tiene instrucciones y fotos de cómo hacer todo, ¿verdad? Entonces, si puedes encontrar un libro de estos o un libro similar en sus librerías o en sus bibliotecas y prestar y agarrarlas ahí y leerlas, es una buena fuente de información de cómo hacer esto. También puedes ver videos en línea, leer artículos en línea y todo eso. Vamos a seguir con hablar del blanqueo o el escaldo y la congelación, ¿verdad? Que es otro método para preservar nuestra cosecha. El blanqueo es un proceso en el que hierves brevemente las verduras, generalmente de 1 a 3 minutos dependiendo de la verdura, para detener la descomposición. Y comience con limpiar bien y lavar bien las verduras y luego cortarlas en trozos pequeños y luego sumergirlas en agua hirviendo. Después de hervir durante 1 o 2 minutos, retira rápidamente las verduras del agua caliente y póngalas en agua helada. ¿Ves? Aquí vemos que aquí hay espinacas, se están hirviendo. Después de 1 o 2 minutos los vas a sacar, meter en agua helada. Aquí vienen hielos en esta agua. Es muy importante que esté muy fría porque esto detendrá el proceso de cocción. Va a terminar que vayan a cocinar y desactivará las enzimas que conducen a la descomposición. Después, desde aquí, les vas a sacar la agua y colocarlas en bolsas para congelar y luego congelarlas. Asegúrese de etiquetar las bolsas con el tipo de alimento, la fecha y si tiene báscula o tiene tazas de medir, el peso o la cantidad, ¿verdad? ¿Quieres saber cuánto está en esa bolsa para poder usarlo con
en el futuro fácilmente. También puede congelar hierbas culinarias como la albahaca, el cilantro, el perejil, el orégano y todo eso, y congelarlas. Y puedes hacer eso colocándolas en una bandeja de cubitos de hielo y cubriéndolas con aceite, ¿verdad? Puede ser aceite de oliva, por ejemplo. Y luego meter toda la bandeja de cubito de hielo en el congelador. Y cuando estén congeladas por completo, sáquelas de la bandeja uno por uno y los puedes guardar en una bolsa de plástico y las puedes usar para saltear vegetales para las comidas. Entre los ejemplos de alimentos que se pueden blanquear se incluyen zanahorias, espinacas que ven aquí, también ejotes, brócoli, coliflor, coles de Bruselas, quimbombo, repollo, cebollas. Aquí ven elote también. Y si quieres blanquear y congelar las cebollas, va a reducir la intensidad del sabor. Es algo que tener en mente. También los espárragos, las papas y muchos otros que puedes blanquear y congelar. Y la actividad de este mes les recomendamos nosotros que tomen un momento o llamen a sus amigos para identificar quiénes de sus amigos, de sus conocidos, tienen experiencia en enlatar o conservar alimentos. Y si esa persona está dispuesta o quiere, agarren su información de contacto y hablen con ellos sobre el proceso, ¿verdad? Porque ellos son una fuente de información muy, muy importante y les van a ayudar ellos muchos con este proceso, a aprender cómo hacer esto. Porque al compartir, y también al compartir el conocimiento de la comunidad, el grupo entero, sus amigos, sus familiares, sus conocidos, aumentará su aprendizaje y la retención y el apoyo de la educación a largo plazo, ¿verdad? Porque queremos compartir nuestros aprendizajes y nuestras, ¿cómo se dicen? Lo que sabemos hacer con los demás, ¿verdad? Y si sabes o conoces a alguien que sabe cómo preservar o conservar los alimentos, hable con ellos. Ellos van a poder ayudarte mucho con este proceso. Y si no sabes a alguien, si no conoces a alguien, a lo mejor usted se puede convertir a esa persona que aprende de este proceso con los libros, con los videos, y que puede compartir esa información con sus familiares o con sus conocidos, ¿verdad? Porque si ellos tienen jardín, esto va a ser un conocimiento muy importante para ellos. Para continuar, vamos a hablar de las pandemias y el cambio climático, ¿verdad? En los últimos meses hemos aprendido sobre el cambio climático y cómo nuestras acciones afectan nuestro medio ambiente. Hemos aprendido los peligros del calentamiento global y su impacto en los ecosistemas, en las plantas, en los animales, en los océanos y en los humanos también. Y aprendimos formas de reducir nuestra huella de carbono o nuestro impacto ecológico para limitar los gases nocivos emitidos a la atmósfera a través de las emisiones de transporte, de la basura y del consumo masivo de bienes, que a su vez dañan la capa de ozono de nuestro planeta y aumentan las temperaturas a nivel mundial, tanto en el océano como en la Tierra. La temperatura aumenta, el derretimiento de los casquetes polares, lo que provoca un aumento del nivel del mar que perjudica la biodiversidad en los ecosistemas terrestres oceánicos. Básicamente, todo esto significa que el aumento de las temperaturas crea la extinción masiva de plantas y animales y convierte la tierra fértil en desiertos. Y más allá de eso, estudios recientes de la Universidad de Stanford también indican que el aumento de las temperaturas puede afectar la propagación de enfermedades globales. Los ejemplos incluyen enfermedades transmitidas por mosquitos, como la enfermedad del virus del Nilo Occidental, la fiebre amarilla, la malaria y el dengue. Y esto pasa porque los mosquitos prefieren climas cálidos
y húmedos. Y por lo tanto, a medida que aumenta la temperatura global, los mosquitos van a migrar a nuevas regiones que anteriormente estaban demasiado frías, ¿verdad? Cuando la tierra se va calentando, el clima se va calentando, el espacio donde los mosquitos se pueden mover va a crecer. Entonces, con esta migración, debido a los cambios de temperatura, humedad y lluvia, las enfermedades pueden transferirse a nuevas regiones del mundo, como sucedió con el brote de la fiebre amarilla de 1878 en los Estados Unidos. Además, este mismo estudio de Stanford informó que ciertas enfermedades se propagan dentro de ciertas gamas de temperatura que son ideales para la propagación y supervivencia del virus. Por lo tanto, la alteración de las temperaturas globales a través de la contaminación por gases de efecto invernadero aumenta la cantidad de regiones en riesgo de propagación de enfermedades que anteriormente no eran una amenaza en esos lugares. Entonces, con el cambio climático y el aumento de la temperatura, vamos a tener nuevas regiones que van a estar a riesgo de estas enfermedades, ¿verdad? Porque antes estaban demasiado frías o no tenían el clima adecuado para estas enfermedades, estos virus. Pero con el aumento de la temperatura, de nuevo van a ser un medio ambiente acogedor para estos virus y estas enfermedades y se van a propagar más fácil que antes. Entonces, lo importante que podemos hacer, no solamente para combatir la deforestación, el aumento de las temperaturas, el cambio rápido de los ecosistemas y el aumento de la contaminación, no solamente para hacer esas cosas, pero también para prevenir que las enfermedades y las pandemias no sean algo más frecuente. Lo que podemos hacer, hay cosas que podemos hacer a corto y a largo plazo. A largo plazo podemos reducir la deforestación global, ¿verdad? Porque con replantar estas áreas que han sido cortadas y reconstruir los ecosistemas diversos, podemos evitar que los animales y los humanos estén en contacto cerca de uno con otro, ¿verdad? Cuando tengan más espacio, las enfermedades no se van a pasar entre uno al otro tan fácil. Y si quieren leer más sobre esto, aprender más sobre eso, échenle un vistazo a la Eden Reforestation, que es una organización sin fines de lucro que trabaja para restablecer los ecosistemas forestales. Y otra cosa que podemos hacer es reducir nuestra propia huella de carbono, lo que ralentizará el aumento de las temperaturas globales, porque sin hacer cambios en nuestras vidas, no vamos a tener cambio y no vamos a poder combatir el cambio climático, ¿verdad? Y podemos reducir nuestra huella de carbono con reducir nuestra dependencia de las grandes empresas industriales que causan mucha contaminación y centrándonos en la pequeña agricultura como la jardinería que muchos de nosotros estamos haciendo y en comprar de empresas pequeñas locales, ¿verdad? Porque con tener estas opciones y estos estilos de vida sostenible, vamos a reducir la necesidad de transporte de bienes y de nosotros mismos, ¿verdad? Y vamos a reducir nuestras emisiones de carbono y nuestra huella de carbono. Que pueden ver aquí es la cantidad total de emisiones de gases de efecto invernadero que provienen del transporte, del uso de energía y de otras fuentes. Y los pasos a corto plazo que podemos tomar ahorita para combatir el coronavirus y la pandemia en la cual estamos es lavarnos las manos con agua y jabón durante al menos 30 segundos y asegurarnos de frotar todas partes de las manos, así también adelante como atrás, y debajo de las uñas y encima de nuestros dedos,
todas partes. También podemos usar una tapaboca limpia para reducir la propagación de gérmenes en su aliento, saliva y moco. Pueden respirar, porque al respirar, al hablar, cantar y estornudar, podemos transmitir gérmenes a otras personas, ¿verdad? Entonces es muy importante tener y ponernos esa tapaboca a todos tiempos. Y no solamente la boca también, pero la nariz, ¿verdad? Taparlos nuestra nariz y nuestra boca y usar esa tapaboca cada vez que salimos de nuestra casa. La tercera cosa que podemos hacer es estornudar en nuestros codos, así, y no en la mano. Y inmediatamente, o al aire libre, y de inmediato tenemos que sonarnos la nariz y lavarnos las manos, ¿verdad? Después de hacer eso. La cuarta cosa que podemos hacer es limitar el contacto con personas que no viven en nuestros hogares. También podemos mantenerlos al menos de 6 pies de distancia de los demás cuando estamos en lugares públicos como en la tienda de comestibles. Podemos comer una dieta saludable porque con comer más saludable, con seguir las pautas de MyPlate y tener lo suficiente vegetales y granos y todo eso que necesitamos comer, vamos a ser más saludables y vamos a prevenir un poco agarrar y infectarnos con el coronavirus. También es muy importante cocinar nuestros alimentos bien para matar las bacterias, especialmente en productos de origen animal, aunque estudios han enseñado que no es fácil contractar el coronavirus de nuestra comida. De todos modos, para otras enfermedades, es importante cocinar nuestras comidas bien, ¿verdad? Cocinar todos nuestros productos de origen animal bien para que no nos vayamos a enfermar de algún virus o de otra cosa que no conocemos. Y también ahorita en este momento es muy importante no compartir la comida, ¿verdad? Si tienes que compartir comida, sirve la comida en platos o recipientes individuales y evite los platos grandes compartidos. Y no comparte bebidas o utensilios tampoco, porque con compartir estas cosas podemos compartir el virus o diferentes enfermedades si tenemos. Y si quieres más información, puedes visitar la página del CDC, que es el Center for Disease Control aquí en los Estados Unidos. Y hay varios idiomas disponibles si se desplaza hasta la parte inferior de la página. Si vas a esta página del CDC, del coronavirus, puedes ver mucha información en varios idiomas sobre cómo manejar las acciones que tenemos que tomar y sobre cómo manejar nuestras acciones y las cosas que tenemos que hacer durante este tiempo. Pero con eso vamos a terminar con nuestros anuncios. Es muy importante responder las tres preguntas de agosto, perdón, con completar el formulario de Google que las vamos a enviar nosotros, sus coordinadoras, o que puedes encontrar en la descripción de este video aquí en YouTube. También póngase en contacto con su coordinador para informarle que ya vio el video y para programar una visita al hogar para solucionar problemas del jardín si tienen cualquier problema. Si tienen preguntas de jardinería o de lo que hablamos hoy, envíen las preguntas a info@valleywerde.org. Ahí vamos a ver sus preguntas y les podemos responder. También se las pueden preguntar a su coordinadora, sea yo, sea Rita, sea alguien más. Mary Lou también les puedes preguntar. Y también les queremos compartir que en mayo, Valle Verde regaló más de 6,000 plantulas orgánicas a más de 1,500 familias de bajos ingresos en respuesta a la pandemia de COVID-19, de la coronavirus. Entonces, estamos trabajando de todos modos con todo lo que está pasando para ayudarles a ustedes con nuestros programas, con nuestros obsequios o entregas de plantas gratuitas. Y ojalá vamos a continuar a hacer eso por muchos años,
hasta que ya no podemos. Pero yo pienso que vamos a poder ayudarles y hacer estos programas por mucho tiempo. Entonces, con eso les voy a dejar y si tienen cualquier pregunta, pregúntenle a su coordinadora. Déjenos saber cuando hayan terminado este video y cuídense mucho. Y hasta luego. Los vemos al ratito.